generalmente va a llegar por un dolor torácico. Y este paciente puede ser que haya tenido un dolor torácico, y aquí guarda mucha relevancia los tiempos en los síndromes coronarios, por eso que se los menciono. Puede que haya presentado un dolor torácico agudo hace unas 6 horas atrás, ¿ya? Ese fue el momento en que se inició. Pero ustedes después, consultando bien al paciente, ¿ya? Se van a dar cuenta de que el paciente venía con dolor de hace 3 días atrás, ¿ya? Y que había tenido un dolor intenso que le había durado 2 horas hace 3 días, y tenía otro episodio que le había durado 4 horas el segundo día, y hoy fue el dolor que ya no se detuvo. Entonces, en ese caso, uno va a tener que hacer alusión a esos fenómenos. Y si los fenómenos son iguales, en esta parte que está acá abajo, después de haber descrito el dolor coronario agudo que tuvo hoy de 6 horas de evolución, porque tiene dos opciones, la que estamos viendo actualmente, que es en el fondo decir que el paciente tuvo un dolor coronario que se inició hoy y que tiene 6 horas de evolución, ¿ya? Y abajo después decir que en el fondo tuvo 2 episodios similares de menor duración, el primero de 4 horas, 2 horas, perdón, y el segundo de 2 horas hace 2 días atrás. Es una forma y de mismas características a lo que habían descrito anteriormente al otro. El dolor, la ubicación, la irradiación. Sí, que corresponde que sea igual. Esa es una buena forma de describirlo. La otra forma sería que ustedes partieran y dijeran, consideraran que el primer episodio, que es la misma enfermedad, y que ustedes dijeran, el paciente presentó hace 3 días atrás dolor torácico, opresivo, retroesternal, irradiado brazo, de intensidad EVA 6 de 10, ¿ya? Con atenuante, gatillante y todo lo demás, y eso posteriormente cede a las 4 horas en reposo. Al día siguiente, lo mismo, presenta otro cuadro de dolor torácico y vuelven a describir lo mismo, o de mismas características, que en esta oportunidad dura, el primero duró 2, ahora duró 4 horas, y se dio con reposo. Y hoy presenta nuevamente episodio de dolor torácico a las, no sé, a las 5 de la mañana, de inicio brusco, retroesternal, opresivo y todas las características de dolor, y que se mantiene hasta el momento, que no ha cedido al reposo, por lo cual consulta. Lo pueden describir de esa forma o describir solamente el episodio actual y después al final decir que había presentado 2 episodios similares en los días anteriores, uno que había durado 4 horas y otro 2 horas, ¿ya? Y que cedían al reposo. Eso es más corto, más breve, más sucinto, en el fondo probablemente va a aclarar más la historia. Pero para uno llegar a poder hacerlo de esa forma, necesita en primer lugar tener claro qué es tener claro, ¿no es cierto?, qué es lo que es un síndrome coronario. Yo lo puedo hacer porque ya llevo más tiempo trabajando, ¿no sé? Soy médico, entonces sé que probablemente de esa forma se va a entender mejor, que lo que tuvo anteriormente puede estar relacionado, pero que no es el mismo evento. A lo mejor la placa de ahora es inestable, se rompió y realmente estamos con un infarto, y lo anterior a lo mejor, si uno incluso profundiza más todavía en la anamnesis, se va a encontrar con que tiene una historia previa de angina estable. Eso significa que el paciente tenía dolores coronarios asociados a esfuerzo y que sería a los 15-20 minutos de reposo, y que después ya se hizo como una angina inestable, que fue lo que tuvo hace 2-3 días, y ahora es un síndrome coronario. Son cosas que uno va a ir adquiriendo, va a ir sabiendo cómo preguntar incluso en la medida que uno tenga mayor conocimiento de las enfermedades, ¿ya? Pero no se preocupen, son cosas que uno va a ir aprendiendo en la práctica, ¿ya? Entonces, pasando al cuarto punto, tendríamos lo que es anamnesis remota, ¿ya? Y después de la anamnesis remota, tendríamos lo que es revisión por sistemas. Tendríamos anamnesis remota, después revisión por sistemas, examen físico general, segmentario y hipótesis diagnóstica. Les voy a mencionar hoy, en el fondo, antecedentes o anamnesis remota y revisión por sistemas, porque me imagino ya que deben de estar bastante cansados y es como mucha información. Y discúlpenme de repente que me prolongue un poco lo que es las diapositivas, pero creo que a veces más importante que las diapositivas es lo que yo les estoy comentando, ya que no van a tener tanta asesoría por su tutor en estos meses. Entonces, lo que podrían hacer ustedes es ir practicando desde ya con algún familiar que se invente alguna enfermedad e ir practicando cómo hacer anamnesis. Se hagan una tablita de una historia clínica, cómo hacerlo. Y probablemente esa va a ser una de sus tareas, pero tengo que ver cómo la voy a evaluar, ¿ya? Porque todo necesita ser evaluado para que lo hagan.
Anamnesis remota. La anamnesis remota también sigue un cierto orden. Y esto es más como algo más estadístico, donde ustedes van directamente y preguntan al paciente, y esta es la parte de la anamnesis donde quizás para uno como alumno se transforma más latoso, porque tiene que estar considerando muchos datos respecto a lo que son antecedentes mórbidos, médicos, quirúrgicos, traumatismos, los ginecobstétricos, hábitos, antecedentes sobre el uso de medicamentos, alergias, antecedentes sociales personales, antecedentes familiares, inmunizaciones. Yo acá en la parte ginecobstétrico, en las diapositivas más adelante se van a fijar que hay muchos datos para anotar. Yo lo dejé ahí porque antes en la forma en que estaba programado el curso de semiología consideraba otras áreas. Se van a dar cuenta también en la unidad o programa que no se los mencioné en la mañana. No están todas las unidades. Eso es porque es semestral. Y cuando se programó el curso, considerando que después venía Clínicas 1 y Clínicas 2, se llegó al acuerdo de que Clínicas 1 y Clínicas 2 iba a ser responsable de las otras áreas que no se habían visto en semiología. Entonces íbamos a seguir ese patrón. El antepasado agregamos neurología, porque nos dimos cuenta que había un déficit, que había muchos alumnos que no pasaban por neurología. Y así, sucesivamente, si se van dando unidades en las cuales vemos que los alumnos tienen déficit, las vamos a ir agregando también. Pero el tema es que es un tiempo demasiado acotado como para meter tanta información a veces, y eso complica, porque tienen otros cursos además. En la parte de antecedentes ginecobstétricos, lo que les estaba mencionando, van a encontrar varias diapositivas con muchos datos, porque en algún momento, creo que en uno o dos cursos, nosotros dejamos también unas clases de semiología de antecedentes ginecobstétricos. Así que dejamos esta diapo acá para que lo tengan considerado, que tiene hartos antecedentes, para que lo sepan desde ya, qué cosas son las que consideran los obstetras muchas veces para anotar, que son importantes. Ya por eso que son hartas diapositivas de ginecobstétricos. Ahora, lo más relevante probablemente en la anamnesis remota podría ser, si ustedes miran así inmediatamente, los antecedentes mórbidos, uno dice médico, quirúrgico, traumatismo, aquí es donde va la hipertensión arterial, la diabetes, todo lo que habíamos mencionado anteriormente. Y en los hábitos, el hábito alcohólico, por ejemplo, cigarrillo, y en los antecedentes de uso sobre medicamentos, también esto es sumamente relevante. ¿Qué es lo que consumen los pacientes? ¿Ya? ¿Qué tipo de fármaco, la dosis, las alergias que puedan tener si que lo conocen, antecedentes sociales y personales? ¿Ya? Sociales y personales, por ejemplo, dónde vive, si tiene, no sé, tiene agua potable, esas cosas son relevantes, antecedentes familiares, si hay algún familiar con alguna enfermedad, porque esto no habla de enfermedades que pueden ser hereditarias. Y las inmunizaciones, que hay muchos pacientes que los desconocen, pero hoy en día, por ejemplo, respecto a las inmunizaciones, hay un registro nacional de inmunizaciones. Todos los pacientes que están siendo inmunizados ahora aparecen. Hay un registro donde uno podría obtener las inmunizaciones, pero eso es de los últimos años. Pacientes de más años no tienen todos esos datos. ¿Ya? Entonces, respecto a lo que son los antecedentes mórbidos, respecto a lo que son los antecedentes mórbidos, médicos, quirúrgicos, traumatismos, incluye enfermedades, operaciones, traumatismos que el paciente ha tenido a lo largo de su vida, se indican las patologías más importantes. Si en la anamnesis se mencionó alguna enfermedad que tenía el paciente, en esta sección se entregan más detalles. Por ejemplo, desde cuándo tenía la enfermedad, cómo ha evolucionado, con qué se trata. Y también se menciona en esta parte el antecedente de transfusiones de productos sanguíneos, si ha sido transfundido en alguna oportunidad. En los ginecobstétricos, como les decía, hay muchos datos, ¿ya? Por ejemplo, respecto a las menstruaciones, características, cuántas menstruaciones, qué edad le empezó, si ha cedido o no ha cedido, ¿ya? También algunos términos que se pueden utilizar respecto a lo que son las menstruaciones, que esto es importante que se lo aprendan: dismenorrea, si son dolorosas, hipermenorrea o menorragia, menstruaciones abundantes, hipomenorrea, menstruaciones escasas, polimenorrea, oligomenorrea, amenorrea, metrorragia, para poder describir, porque de repente hay pacientes que van a consultar por estos tipos de signos, ¿ya? O síntomas. La información sobre embarazo. Esto es algo relevante que generalmente nosotros anotamos. Nosotros colocamos, por ejemplo, gesta 5 para, que son los partos para 5, y abortos 0. Es una forma fácil en que se abrevia. Ustedes van a encontrar letras en los antecedentes ginecobstétricos que van a estar con mayúsculas. Va a decir GPA, pero G con un numerito abajo. Se coloca abajo. Como subíndice se coloca gesta 4 para 3, por ejemplo, A1, porque es un aborto. Es una forma fácil de abreviarlo. Algunos también en ginecobstetras lo utilizan como multípara. Cuando ya tienen más de dos embarazos le colocan incluso M1, M2, en vez de gesta, ¿ya? Porque eso indica inmediatamente los partos que tuvieron.
Ahora, si fueron de término, prematuro, si fueron vaginales o por cesárea, todos estos antecedentes se pueden anotar. Si hay antecedentes de aborto, si hay problemas asociados al embarazo, hipertensión arterial, hiperglicemia, muerte fetal, ¿ya? Número de hijos vivos. Esto es lo que mencionaba yo. De esta forma, generalmente se anotan, ¿ya? 3 embarazos, 2 partos, un aborto, ¿ya? Eso es bastante relevante. Y acá hay más datos. Ya esto los pueden ir revisando ustedes más adelante. Yo les voy a entregar las diapositivas para que las vean. Ya, pues son análisis respecto a lo que es un parto de término, prematuro, los embarazos, cuánto tiene que durar, los abortos. Son datos para que los vayan analizando. Respecto a la anamnesis remota, lo que íbamos anotando, lo que decía acá, las enfermedades, uno tiene que hacer un listado, ¿no es cierto? Un listado acá, y va colocando, por ejemplo, hipertensión arterial, diagnosticado en tal y tal año, un buen control, por ejemplo, puede anotar varios antecedentes. Hay algunos que incluso anotan acá lo que son los medicamentos, abajo, pero eso debiera anotarse aparte. Hipertensión, por ejemplo, colocan diabetes, diagnosticado en tal y tal año, en control, ¿ya? Y así se van anotando los detalles de la enfermedad y de las transfusiones. Pasamos a lo obstétrico, acá estamos los hábitos, ¿ya? El hábito tabáquico, hay una fórmula para sacar los paquetes años, yo en este momento no me recuerdo bien cómo es, ¿ya? Pero uno puede decir la cantidad de paquetes años, eso tiene relación con algunas enfermedades, ¿ya? Que, por ejemplo, la cantidad de paquetes años que puede haber fumado el paciente tiene más posibilidad de tener un EPOC que otro paciente. Esa es la relación. Pero en general, cuando uno analiza los hábitos de acá de los pacientes, uno ve lo que es hábitos tabáquicos y hábitos alcohólicos y drogas, por lo general. Y lo otro, los hábitos alimentarios, ¿ya? El uso de droga habría que agregar acá, que es bastante relevante hoy en día en los pacientes. Pero a veces es difícil preguntar por estos tipos de datos, porque si ustedes van a buena ya primero a un paciente preguntarle si consume algún tipo de droga, a veces no le van a responder, sobre todo los pacientes que son más añosos. Son diferentes formas de vivir, ya somos generaciones distintas y probablemente para ellos es algo que puede representar o tener otra connotación, por eso no se los van a mencionar. Entonces, respecto al hábito alcohólico, también uno puede, de acuerdo a la cantidad de fórmulas que uno tenga, o si uno tiene conocimiento de cuánto tiene de alcohol cada cosa que uno está tomando, podría saber hasta los gramos que está tomando el paciente. Pero en general acá lo importante es poder saber si es que el paciente efectivamente consume alcohol o no con frecuencia, ¿ya? Y en caso del hábito alimentario también, pues hay algunas personas que, por ejemplo, podrían decir yo soy vegano o yo soy vegetariano, y eso es sumamente relevante. Si un paciente es vegetariano, no consume ningún tipo de producto con carne, puede tener un déficit de vitamina. Si el paciente no consume vitamina B12 o no se le inyecta, perdón, no, probablemente puede tener una neuropatía. Y a veces a lo mejor está consultando por hiperestesia, adormecimiento de extremidad, y puede ser por un déficit de vitamina B12. Aquí se transforma sumamente muy importante lo que son los hábitos. Y acá nuevamente vuelvo a recalcar respecto a la anamnesis próxima el tema esto de mencionar las enfermedades al inicio. Cuando uno a veces dice paciente de 35 años, diabético, hipertenso, que consulta por tal cosa. Si ustedes ven que un paciente consultó porque estaba con paresia de extremidades, o sea, no tenía pérdida de fuerza en las extremidades inferiores, y anteriormente a esto, hace como 6 meses ya que venía con adormecimiento de extremidades inferiores, y aparte le dice que es vegetariano, y ustedes le preguntan si se inyecta vitamina o alguna otra cosa en la parte de medicamento, algo más, y le dice, no, nunca me indicaron, pero nunca me la inyecto, ¿ya? En ese caso, uno podría pensar que a lo mejor es por déficit de vitamina B12, entonces quizás es relevante que uno lo mencione en algún momento cuando está presentando al paciente, o lo termina, quizás no es importante que lo diga al principio, que diga paciente vegano que consulta por. Podría ser, si que están muy seguros de que es el problema, ¿ya? O cuando ya tienen el diagnóstico, porque es distinto cuando uno ya tiene el diagnóstico del paciente. Pero si lo sospechan, quizás también podría ser aceptable que lo colocaran, que lo mencionaran al principio, al igual que lo anterior, que la hipertensión, la diabetes. Un antecedente muy relevante sería. Acá está el consumo de marihuana y de cocaína, las drogas que les decía, que tendrían que agregarlo en la hojita. ¿Aló? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, uno ve al paciente claramente en alguna droga o en el consumo de alcohol y no reporta nada, aunque se le pregunte? Eso tiene implicancias desde el punto de vista médico-legal también. Si el paciente les dice que no y ustedes no lo pueden confirmar, colóquenle que no.
pero en el fondo usted dice como si tú lo observaste, lo viste que iba saliendo del policlínico y lo viste fumándose un pito o algo así, o Claro, algo así, o que se vea, no sé, ya no sé, con él los te ojos dice, esto es una vidriados. anamnesis, ya, la anamnesis remota es lo que el paciente te está diciendo a ti respecto a los antecedentes, no lo que tú encontraste, ¿ya? No es un examen, él te cuenta y tú anotas. No es que tú le creas o no le creas. Tú tienes que anotar lo que él te está diciendo porque de acuerdo a dónde tú estás sacando los antecedentes. Porque tú para demostrar, por ejemplo, que el paciente consume drogas, a lo mejor tendrías que tener un examen. ¿Ya? Mirado desde otra arista. Si tú tienes un paciente que tiene consumo de drogas, tú sabes que consume drogas y lo anotas ahí, que consume drogas y el paciente te dijo que no consumía drogas, ¿ya? Y después de eso, el paciente te demanda porque dice, ¿por qué le anotaron eso ahí en la ficha si él no consume drogas? Y tú no tienes cómo demostrar que consumía drogas, puedes tener un problema. Ahora, eso ya es como, en realidad es muy poco probable que pase, pero en estricto rigor uno debiera anotar lo que le dice el paciente. ¿Ya? Y si tú crees que consume droga y que está relacionado probablemente con lo que tiene el paciente, lo tienes que conversar en la visita o cuando lo presenta alguien, yo creo, o considerarlo, tenerlo en tu consideración cuando tú vayas a estudiar al paciente. Por ejemplo, si tú crees que tiene una endocarditis infecciosa, porque el paciente se inyectaba medicamentos a la vena, ya eso es sumamente relevante. Entonces, en ese caso, tú no colocas, y yo creo que, tampoco la anamnesis próxima, yo creo que el paciente se inyecta porque tiene, no, eso es algo que tú piensas, que tú deduces. Lo que tendrías que hacer en ese caso, por ejemplo, en la parte del examen físico, eh, indicar que tiene lesiones tipo heridas punzantes a nivel de los pliegues del codo, ¿ya? Eso solamente, lo deja consignado así. Y en drogas le coloca al paciente, no refiere, niega consumo de drogas o no refiere consumo de drogas. Así se coloca. Pero para ti es relevante, por lo tanto tú lo tienes que tener en tu conciencia al momento de estudiarlo. Eso. Profe, ¿Sí? yo también tengo una duda, por ejemplo, en los datos ginecobstétricos, si es que llega un paciente con, no sé, dolor de espalda o dolor de brazo, pierna, ¿se le pregunta igual datos ginecobstétricos, aunque uno piense que no tengan relación? Si es hombre, no. No, si No, es- ya, pero... no, no. Los datos, es que eso debiera ir. Los datos ginecobstétricos debieran ir, pero yo lo que les decía que en la diapositiva acá, van muchas cosas ahí con que ustedes se van a encontrar que no son datos propiamente tal. Van anotados síntomas y signos, yo se los dejé ahí porque en las clases que nosotros tenemos no tenemos consignado eso dentro del plan, pero es importante que lo sepan, que lo vayan conociendo. Porque sobre todo si un paciente mujer, por ejemplo, les comenta lo mismo que tú estás diciendo, esas cosas hay que consignarlas. Ya que cuando uno, si, por ejemplo, si tuvo parto o no tuvo parto, eso es importante, anotarlo. En el caso de una mujer, cuántos hijos tiene. A lo mejor no necesariamente si tú no sabes colocarle gesta 5 para 5 a uno, pero colocarle, por ejemplo, paciente tuvo 5 partos, 4 hijos, un aborto. No lo va a colocar abreviado como aparece ahí, pero sí lo va a anotar. A colocar a qué edad fue su primera menstruación y si está con menstruaciones todavía, si sus ciclos menstruales son regulares o no son regulares. Esos son como los datos más relevantes que uno coloca en los antecedentes ginecobstétricos de una historia clínica que no es ginecobstétrica propiamente tal. ¿Ya? Ya, gracias. Pero ahí en la ficha hay más antecedentes de cosas específicas que uno podría notarse que son relevantes. Eso. ¿Algo más hasta aquí? Parece que no. Ya. Entonces, el uso de medicamentos. Ya estamos terminando, chicos, por si acaso, falta poquitito, porque no vamos a llegar hasta acá, hasta la parte de anamnesis próxima, ¿ya? El uso de medicamentos actuales y pasados. Esto es sumamente importante que ustedes lo anoten. Ya el nombre genérico, la concentración y el nombre de la droga misma. Por ejemplo, si ustedes están usando de doxazocina, que es un antihipertensivo, ¿ya? Y de marca Cardura, ustedes colocan doxazocina de 4 miligramos. Y entre paréntesis le pueden colocar, por ejemplo, Cardura XR de 4 miligramos, y eso se toma un comprimido al día, vía oral. ¿Ya? Abajo, por ejemplo, ya toma los sartán de 50 miligramos, un comprimido cada 12 horas, vía oral. Y el losartán que tomaba era Losapres. Entre paréntesis pueden colocar Losapres, la marca. Ahora, si es genérico, solamente genérico, incluso pueden anotar hasta el laboratorio que estaba, del cual tomaba. Ahora, los medicamentos, muchas veces, nosotros como médicos no... Eh, hay pacientes que son crónicos y que toman muchos medicamentos, y a veces nosotros no lo consideramos tanto, pero
los medicamentos producen muchas reacciones adversas, ¿ya? Y es bastante frecuente ver pacientes que tienen reacciones adversas a fármacos y que en el fondo las manifestaciones con las que ellos llegan o que a uno le pueden contar, ¿ya? Los síntomas que están teniendo cuando llegan a controles médicos o cuando llegan en una primera instancia, a veces son síntomas que están relacionados con los fármacos que está consumiendo el paciente, ¿ya? Y en el fondo es sumamente importante esta parte de acá porque si uno no considera los fármacos que está tomando el paciente, uno puede obviar la reacción adversa a fármacos y a lo mejor le dejar algo más. Un ejemplo. El plaquinol, que está de moda, ustedes han escuchado hablar de la hidroxicloroquina, probablemente, que se usa para el COVID-19, ¿ya? Es un medicamento, un antimalárico, un antipalúdico que en el fondo se utiliza para enfermedades autoinmunes, ¿ya? Para lupus, se puede usar para artritis, para fotosensibilidad, para muchas cosas más, pero eso generalmente son sus usos. Los pacientes que consumen estos tipos de fármacos muchas veces consumen también otros tipos de droga, por ejemplo, azatioprina, están consumiendo prednisona, están tomando algún antiinflamatorio que sea celecoxib. Pongámonos en un caso de un paciente con artritis reumatoide, ¿ya? Usando metotrexato, plaquinol, prednisona, calcio, ácido fólico y un calcio D. Y resulta que el paciente viene a usted y les consulta porque está con diarrea. Y ahí estas son historias reales, está con diarrea. Y está con diarrea y no se le pasa la diarrea. El médico lo ve en un consultorio, le dice, ya, ¿qué es lo que tiene? No, yo tengo una artritis, ¿está en tratamiento? Sí, está en tratamiento. Y como uno tiene poco tiempo, hay veces, en la historia que uno hace en su policlínico, uno a veces no considera estos aspectos. Entonces, a lo mejor le pregunto cuántos años tiene, y le preguntó el motivo de consulta, la anamnesis, y después se fue rápidamente a la diarrea, y era un gastroenterólogo, por ejemplo. No, yo no creo que a un gastroenterólogo se le pase, pero le hacen ¿cómo se llama? La historia del paciente, lo examina y después de eso lo trata como diarrea, ¿ya? Diarrea infecciosa, qué sé yo, le puede dar perenteril, que es un probiótico, algún antiespasmódico, el paciente se va a la casa, vuelve a consultar en una semana, sigue con diarrea todavía, y el médico va y empieza a hacerle examen, le pide una endoscopía, coproparasitológico, no encuentra nada, después hasta sospecha que es una alergia alimentaria. Y resulta que el plaquinol, la hidroxicloroquina, uno de los efectos adversos más frecuentes que tiene es que puede provocar intolerancia gástrica, pero además de eso puede provocar diarrea en los pacientes, ¿ya? Puede provocar diarrea. Y era mucho más fácil a lo mejor conversar con el médico que lo trataba en ese momento y decirle, suspendamos la hidroxicloroquina, el plaquinol, y veamos qué pasa. Y se les pasa la diarrea. Y un paciente que había que sacarle un medicamento y en vez de sacárselo, le dieron otro fármaco. Y a veces pasa que queda tomando, lo diagnostican como colon irritable y dan otro medicamento y después tiene el efecto adverso del colon irritable y así sucesivamente. También, por ejemplo, podría ser al revés, que estuviera estítico y le doliera el estómago y a lo mejor es el calcio. El calcio que está tomando que tiene mala tolerancia. Entonces, los fármacos es sumamente importante que ustedes los consignen por las reacciones adversas que puede tener las interacciones medicamentosas. Sobre todo en pacientes que son más añosos, que toman varios medicamentos. Y a veces los síntomas que tienen los pacientes son secundarios al uso de los fármacos que tienen. Considerar eso. Acá está anotado lo mismo que les mencionaba yo, cómo se van anotando los fármacos, con su nombre, ¿cierto?, de fantasía, que es la marca registrada, y acá está el genérico, el medicamento genérico. Y cuánto está tomando, y hace cuánto tiempo, ojalá, o si dejó de tomarlo, también hay que anotarlo. Las alergias. Las alergias aquí los pacientes le pueden contar muchas cosas, similar a lo que comentaba su compañero, preguntaba su compañera recién respecto a las drogas. Si el paciente le dice que tiene alergia a un medicamento, bueno, yo soy especialista en esta área, pero la verdad es que uno llega a la conclusión que en el fondo, si el paciente le dice que tiene alergia a algo, anótenlo, porque ustedes pueden ser más puristas que el Papa y empezar a decir, no es eso, no es una alergia verdadera, señor, eso es como una intolerancia, no lo dejan como alergia y resulta que el paciente pues se toma el medicamento y le vuelve a dar, porque le dio por intolerancia de nuevo, le dio una reacción severa, pero es una alergia, ya es otro tema, pero si un paciente les dice, tratar de buscar como la causa de, si el paciente les dice que es alérgico a un medicamento, ya, y a ustedes no les queda claro, por ejemplo, podrían colocar ya, paciente refiere tener alergia a la penicilina, hace 10 años atrás, cuando se colocó inyección, presentó roncha o rash maculopapular. Y lo describen por último, lo dejan ahí. Lo dejan consignado, como lo dijo a los pacientes, aparentemente alérgicos a la penicilina. Lo dejan.
Se anota de esa manera, tal como lo comentó el paciente, porque ustedes no van a tener una forma de poder diagnosticarlo en forma específica, a lo mejor, ya cuando uno tiene una alergia. Si es alérgico a un alimento, también si se realizó algún estudio, o si el paciente dice que le cae mal el medicamento, algún tipo de alimento, por ejemplo, generalmente presenta diarrea a los alimentos y que creen que es alergia, no sé, o tuvo una reacción alérgica como roncha, depende de lo que les cuente el paciente. Lo pueden anotar si está realmente objetivado o no está objetivado. Lo mismo para la rinitis alérgica, contacto de la piel, picaduras de insectos, ¿ya? Si no está claro, eso hay que estudiarlo. Y los antecedentes sociales y personales, acá hay varias cosas que son relevantes. Hay información que podría haber ido junto a la identificación. A esto es lo que me refería al inicio de la clase, que en la identificación del paciente uno puede anotar muchas cosas más, como por ejemplo el estado civil del paciente, las personas con quien vive, ya la composición familiar acá, en el fondo el tipo de casa, habitación, disponibilidad, esto no va arriba, esto va acá abajo realmente, pero esto, la composición familiar, el tipo de casa, habitación, disponibilidad de agua potable, presencia de animales domésticos, nivel de educación, actividad laboral, profesión, previsión, seguro de salud. Esto es relevante en algún momento para muy pocos pacientes cuando uno tiene enfermedades, por ejemplo, está estudiando algún tipo de infección. A nosotros nos ha pasado, a ver, un caso que recuerde, de una paciente que estaba hospitalizada en la unidad coronaria, fue cuando yo hacía turno hace unos 7 años atrás, y estaba con fiebre, ¿ya? Y tenía además de eso un bloqueo auriculoventricular, y por eso estaba hospitalizada en la unidad coronaria y con fiebre. Pero se pensaba que tenía una miocarditis, no se sabía bien al final qué pasaba. La cosa es que al final la señora tenía una infección, ¿ya? Por un microorganismo intracelular que no se había diagnosticado porque el tipo de cultivos que había que realizar había que tenerlo por un tiempo mucho más prolongado. Y se trató con antibióticos y después se le pasó. Incluso se le pasó hasta el bloqueo, producto del tratamiento, porque estaba asociado a la misma infección que había tenido la paciente. O sea, ahí era relevante el hecho de que en ese caso la composición familiar, la forma en que ella vivía, trabajaba y consumía aguas, no aguas servidas, sino que aguas de riego, que no era agua potable. Pues trabajaba en las frutillas, la señora, y de repente ella misma contaba que tomaba agüita a veces de por ahí. Y ahí probablemente se contaminó. Entonces esos antecedentes son relevantes cuando son pacientes rurales. Ahora, no todos los pacientes rurales están asociados al consumo de aguas de ese tipo, algunos. También puede ser el lugar para mencionar aspectos específicos de sus creencias, religiosidad, de los aspectos en los cuales no quisiera ser sometido en el tratamiento, por ejemplo, si un testigo de Jehová y no quiere ser sometido a transfusiones de sangre, o no ser sometido a ventilación mecánica. Eso hay que dejarlo consignado, muchas veces. Y la conducta sexual, acá también es un tema importante respecto a lo parecido a lo de las drogas que preguntaba su compañera respecto a la conducta sexual. Es difícil a un paciente que uno no conoce decirle, ¿y usted es homosexual o es bisexual, heterosexual, extranjero? O sea, es difícil hacer esta pregunta, pero va considerado acá lo que es la anamnesis remota. Hay que ser muy cuidadoso y tener mucho tino. Uno no puede estar llegando acá a todas las personas y preguntarle. Generalmente uno... cuando ya tiene más confianza, podría acercarse y preguntar esto claramente, ¿ya? Exposición a enfermedades infecciosas también, es muy probable que, o enfermedades profesionales, enfermedades infecciosas venéreas, por ejemplo, los pacientes probablemente no les van a decir a ustedes si tuvieron gonorrea o tuvieron sífilis, pero acá van antecedentes de enfermedades infecciosas previas que hayan tenido que ellos les puedan contar. Parecido a lo que mencionaba su compañera respecto a las drogas, ustedes pueden saber que a lo mejor un paciente tuvo sífilis, ¿ya? Porque ustedes, por ese motivo, ustedes lo conocen, no sé, tuvo sífilis, si él les dice que no, ustedes no pueden anotarlo. No pueden anotar que el paciente tiene sífilis, si él no se lo dijo. Ahora, hay enfermedades que son de notificación obligatoria a la enfermedad infecciosa, se notifican en una hojita que se llama ENO, que eso se hace en forma digital. El COVID también, pues va en una hoja que se llama ENO. Así ustedes tienen antecedentes todos los días de cuántos casos nuevos hay, ¿ya? Son enfermedades de notificación obligatoria. Y los antecedentes familiares, aquí estamos terminando, estos antecedentes familiares están en relación a lo que son las enfermedades que hayan presentado familiares cercanos, ¿ya? En la posibilidad de que sean heredados, por ejemplo, si son hipertensos, si son diabéticos, son enfermedades que se pueden heredar, ¿ya? Entonces, todas esas enfermedades tienen que estar anotadas acá. O si tienen, por ejemplo, no sé, una miopatía hereditaria, con mayor razón tendrían que mencionarlo, ¿ya? Y a veces hay que dibujar algún genograma, en caso de algunas patologías convenientes. Y las inmunizaciones, cuando el cuadro clínico que presenta el paciente sea importante, hay que tratar de recabar los antecedentes y ver qué tipo de inmunizaciones ha tenido el paciente. Por ejemplo, si tiene la influenza, la hepatitis A, la hepatitis B, que son las más conocidas, ya dependiendo de la edad del paciente. Si uno tiene los antecedentes, es relevante, porque si un paciente está con hepatitis
y el paciente está vacunado contra la hepatitis A, como raro que sea una hepatitis A. Si él tiene y le demuestra con un carnet que tiene la vacuna de la hepatitis A, ya uno se va por una hepatitis B, probablemente, por frecuencia. Ya, al igual con otros tipos de vacunas. Y lo otro que existe este registro para que ustedes tengan el conocimiento, si alguna vez requieren anotar las vacunas, un registro de inmunizaciones, al cual uno no tiene acceso fácilmente por internet, pero se lo puede conseguir. ¿Ya? Y lo último que les voy a mencionar acá, revisión por sistemas. ¿Ya? Cuando a uno se le ha olvidado en la anamnesis preguntar algo, lo más importante, hay cosas importantes que a uno se le van, ¿ya? Y a pesar de toda la información que uno obtuvo en la anamnesis, a lo mejor no va a llegar a un buen diagnóstico porque se le olvidaron cosas. La idea de esta revisión por sistémica es precisamente en forma sistemática ir preguntando por cosas a los pacientes. Y aquí es donde yo les mencionaba que a veces a los pacientes uno les pregunta algún tipo de síntomas o signos y se van por las ramas y empiezan a preguntar por otras, empiezan a contarle otras cosas que no tienen nada que ver con la enfermedad, y aquí es donde uno pierde mucho tiempo preguntando por estas cosas a los pacientes, pero es relevante, porque cuando uno no sabe, le permite investigar y descubrir cosas que no tenía idea, ¿ya? No sé, por ejemplo, si uno no había preguntado si el paciente tenía diarrea o no, y le dice, sí, doctor, y sabe que tengo diarrea hace como un mes, todos los días con diarrea, y hay uno que, como que cambia toda la historia. Entonces aquí, hacerles una sugerencia, que cuando en la revisión por sistemas el paciente les mencione algo que es nuevo para ustedes, pero que realmente es relevante porque lo tiene hace mucho tiempo y que pudiera estar asociado a lo que tiene y lo lleva a pensar que puede tener otra patología, no es necesario que ustedes hayan escrito, por ejemplo, una anamnesis y que acá en la revisión por sistema le cambie totalmente la anamnesis. No es, o sea, en el fondo tienen que hacerlo mentalmente, tienen que hacer un cambio de lo que era su anamnesis e incluirlo. No es que uno tenga que anotar en la hoja lo que el paciente les dijo en la anamnesis y acá lo que les dijo revisión por sistema. La revisión por sistema es algo que uno podría estar realizando constantemente en el paciente. Si a ustedes se les ocurrió, de repente se les vino a la mente cuando estaban haciendo los antecedentes morbios y no se acordaron, por último lo anotan más bajito en revisión por sistema, preguntar por esto, ¿ya? Para que no se les vaya a olvidar. Y después lo incluyen en la historia cuando vayan a presentar al paciente. Esa es la idea. Ahora, si ustedes van a tener una tabla y van a estar preguntando al paciente, obviamente van a escribir arriba la anamnesis, después van a pasar a la remota y en la revisión por sistema van a anotar otras cosas. Pero si hacen todo esto en forma mental y después escriben la anamnesis próxima, pueden incorporarlo arriba, no tienen para qué ponerlo en la revisión por sistema. Esto es algo que está hecho para que nosotros podamos hacer una historia clínica en forma sistemática y tratemos de no equivocarnos. Por eso que se siguen estos pasos. Y ahí tienen que preguntar por varias cosas, por síntomas generales, fiebre, cambio de peso, malestar general, ¿cierto? Síntomas respiratorios, cardiovascular, gastrointestinal, genitourinario, neurológico. Y después de todo esto, pasamos al examen físico del paciente. Hasta aquí vamos a llegar hoy, ¿ya? Hasta el examen físico. Después me voy a comunicar con Francis para ver mañana en qué horario podemos hacer otra clase y entregarles un cronograma, ojalá, de aquí a mañana o el día viernes respecto a sus próximas semanas a la actividad y la próxima semana ya el día viernes respecto, ojalá, a las evaluaciones que van a tener. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran mencionar. Perdón, quise terminar acá yo con esto, con el tema de la inspección. Quise terminar con esto, con el tema del examen físico, para mostrarle acá que esto es lo que uno hace en examen físico después en el paciente cuando trata de objetivar los síntomas y signos, ¿no? Hacer inspección, palpación, percusión y auscultación. Estas son las maniobras, los métodos mediante los cuales uno va a buscar signología en el paciente, en distintas áreas. Primero uno hace un examen físico general y de cabeza y cuello, y después hace un examen físico segmentario por distintas áreas, respiratorio, cardíaco, digestivo, genitourinario, neurológico, reumatológico, y así sucesivamente. Cuéntenme si tienen alguna consulta. ¿Están por ahí o no? Perdón, ¿o se cortó la comunicación? No escucho a nadie. Ya no tienen dudas, entonces por lo menos me escucharon. Ya pues, entonces lo que vamos a hacer, voy a comunicarme con Francis de aquí a mañana para que en el fondo veamos
¿Cómo lo hacemos? ¿En qué horario? ¿En qué horario continuamos con las clases? La idea es que podamos continuar mañana con lo que es examen físico, ¿ya? Y así ojalá dentro de esta semana y la próxima tengamos visto todo lo que es examen físico, la historia clínica que ya vimos, examen físico, posteriormente lo que son los síntomas y signos cardinales de enfermedad, que es lo que a uno lo lleva a preguntar. Aparte de eso, en la plataforma les voy a subir algunos datos. Hay una página, ¿ya? Hay una página que es de la Universidad de la UDD, que en el fondo ustedes se pueden meter y pueden ver videos que están hechos y son videos buenos respecto a lo que es anamnesis, cómo hacer examen físico, es algo que ya está hecho y de buena calidad. Siempre obviamente se pueden mejorar las cosas, pero es algo que a uno le sirve, por lo menos para verlo en la casa. Y les voy a subir también información respecto a en qué partes pueden encontrar información más clara y precisa, porque a veces uno utiliza como elemento bibliográfico, que es otra cosa que no les mencioné, el Goich, pero en el Goich también hay cosas que son discrepantes a veces respecto a otros textos. En general, lo que es la página de la Católica, de la PUC, ustedes pueden encontrar información en cuanto a glosario y términos para ir conociendo más cosas respecto a lo que es semiología, y que es bastante bueno y más cortito, más breve, para que vayan leyendo ya si quieren esas cosas. Pero por ahora nos comunicamos de aquí a mañana, según el horario que yo le comenté a Francis, ¿ya? Así que estén muy bien. Ya, profe. Se enciendan. Sí, ahí yo estoy leyendo acá los chats y estaba viendo que dice, ¿hay algún documento que ejemplifique todo lo que mencionó hoy? O sea, que un documento así como cortito que ejemplifique, no. Yo creo que no. Son cosas que uno va aprendiendo. Por eso que esto tiene tanto de actividad práctica. O sea, todas las cosas que yo le he mencionado probablemente puede que las encuentren a lo mejor en algún tipo de libro, pero no lo van a encontrar en una página. Lo van a encontrar probablemente, no sé, en un libro entero. Y van a ir saliendo cosas de a poco. Por ejemplo, la semiología, el libro de semiología de Goich, va haciendo alusión a ciertas cosas que van ocurriendo en los pacientes, en lo que uno puede encontrar, ¿ya? Lo que yo le he ido comentando respecto a estos ejemplos que voy dando son cosas que me han ocurrido a mí mismo, que yo veo, que he visto desde que fui alumno hasta ahora, cosas que a uno mismo le han ido sucediendo, porque es difícil hacer una historia. Yo creo que ahora ustedes deben estar con muchas dudas, ¿ya? Respecto a la anamnesia, acá pregunto a un compañero si hay una forma como ir aprendiendo todo, las preguntas, cómo tiene que irlas haciendo. Ustedes tienen que, de alguna forma, irse generando su propia forma de hacer la historia. ¿Ya? Qué sé yo, y esa es la idea de los tutores. Yo acabo de tratar de ayudarlo lo que más puedo, ¿ya? Pero, por ejemplo, si uno quiere preguntar sobre dolor, hay ciertos parámetros de dolor que tiene que saber. Y eso es lo que vamos a ir viendo en las clases. ¿Ya? Así que tampoco se ahoguen, no se agobien tanto ahora. Si no saben, yo les pediría que por favor que revisen las diapositivas. Les voy a enviar la clase al portal también, para que las revisen y ustedes traten de hacerse un resumen, ¿ya? Un resumen respecto a las cosas que tienen que preguntar. Y de ahí vayan abriendo. Por ejemplo, coloquen en primer punto, número 1, tengan identificación del paciente, 2, motivo de consulta, 3, anamnesis próxima, 4, anamnesis remota, 5, y revisión por sistemas, 6, ya examen físico. Y con eso que se sepan eso ya de memoria, algo va a servir. Yo me lo sé porque ya he estudiado antes, pero ustedes tienen que aprenderse eso. Y después de eso, buscar identificación del paciente. Tengo que saber esto. Motivo de consulta, bueno, y motivo de consulta solamente, anamnesis próxima, también tienen que aprender y desarrollar cómo hacer una anamnesis próxima. Y en eso vamos a tener que trabajar mucho, en lo que es anamnesis próxima, ¿ya? Esa es la idea. Acá hay una compañera que me dice la clase la puede mandar con audio, voy a tratar, debiera estar grabada y voy a tratar de mandarle esta clase porque aparentemente quedó grabada, entonces la voy a transformar en un archivo que pese poco para tratar de subirla a la plataforma. Pero ahí estamos en contacto de aquí a mañana y vemos cómo la hacemos. Dicen que es importante tener la clase antes para poder tomar apuntes, porfis. Ya, voy a tratar de enviársela. Y como acceder a los videos de el link de la UDD se los voy a enviar también a la página, se los voy a anotar ahí para que lo puedan revisar. ¿Ya? Así que ahí vamos a estar en contacto. Y me comunico con Francis y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Terminamos trabajando más de lo que pensaba en todo caso. Oh, son las 12 ya. Que estén bien. Nos vemos, chicos. Cuídense.
Gracias, profesor.